Oremos. Padre nuestro, necesitamos de ti, pero gracias porque tú estás aquí con nosotros. Tú moras en tu pueblo, tú moras en tu cuerpo, y nosotros moramos en ti y deseamos permanecer en ti. Gracias por las verdades de la cruz, del perdón, de la limpieza, de una conciencia buena. Oh Padre nuestro, nosotros deseamos esta conciencia buena, el sentir del perdón y el sentir de limpieza. Padre, danos este alivio a nuestro corazón y enséñanos a animarnos mutuamente en estas verdades de la gracia. Gracias, porque tú nos aceptas aun cuando nosotros nos condenamos. Gracias porque en Cristo no hay ninguna condenación. Padre, yo necesito oír eso de ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos todas las gracias. Bueno, hacer solo un comentario que de tu oración, que tú dijiste que no hay ninguna condenación. Pero increíble que el verso dice a los que están unidos a Cristo Jesús. A Cristo. Es un detalle Es un importante. hecho, pero también es algo que tenemos que experimentar, unidos Unión. a Cristo. No puedo resistir un texto que me anima muchísimo. Primera de Juan, la carta, capítulo 3, versículo 19. Y en esto sabremos que somos de la verdad, si nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, el Dios me condena, el corazón mío me condena. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Hermanos, no sé de ustedes se condenan a veces? Literalmente en voz alta me condeno. Y es terrible, porque no es el Evangelio. El Evangelio es acordarme de la cruz, acordarme de lo que Cristo hizo, acordarme de su sangre, acordarme de su perdón, de su justificación, de su don de justicia y darle las gracias. Pero necesito ayuda, porque a veces mi corazón me condena, y cuando mi corazón me condena, ¿qué es lo que yo necesito? Amor, necesitamos amor. ¿De quién es? De los De hermanos. los seres humanos. Yo sí, necesito mi sacerdocio, el medio. Hermanos, estamos hablando del medio número 1 de la gracia. El medio número 1 es unión con Cristo, y en unión con Cristo tenemos que entrar en el sacerdocio. Y no, el sacerdocio no consiste de puros donas y café. Después del culto es parte, ¿no? No es la totalidad. Tengo que buscar a un sacerdote. Tengo que confesar mi pecado a mi sacerdote. Marcelo, ayúdame Marcelo, porque mi conciencia, mi corazón me condena. Yo sé que no hay ninguna condenación para los que están en unión con Cristo, pero ayúdame porque mi mente no quiere abrazar, adquirir ese concepto. Ayúdame, por favor. ¿Y qué me va a decir Marcelo? ¿Qué me vas a decir? Yo soy pecador como tú también. He fallado. Confesar mis pecados. Ok. también. Sí. ¿Y qué más? Para animarme también. Y otra cosa, ¿qué más? Podemos orar juntos. Ok, ¿y qué más? Podemos dar una palabra de Acordarme, por favor, de que por la Cristo palabra. Sí. Que ya está cubierto. Que ya está limpio. Ya estoy está. limpio por la palabra de Cristo. No necesita bañarse de nuevo como Pedro lo dijo. Sí. Estoy limpio. Sí. Solamente los pies, ¿verdad? Qué bueno. Sí. Ay, sí, es que yo creo que es de carácter sobrenatural.
cuando un hermano en Cristo es viaducto de la gracia. Viaducto. Pedro, tus pecados te quedan perdonados en el nombre de Cristo y por la obra de Cristo en la cruz. Por ti, perdonado eres. Tenemos que escuchar eso. Por eso celebramos la Santa Cena, para que colectivamente podamos entrar en esa experiencia de nuevo, perdonado, aceptado. Cristo murió por nosotros. Hay que recordar. Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí. Yo morí por sus pecados. Sus pecados quedan. Hermanos, si nosotros nos golpeamos y nos condenamos, esto nos guía a pecar más. Sí, eso es lo que iba a decir, porque hay un enemigo y él aprovecha de nuestra condenación propia para que pensamos mal de Dios, pensamos que Dios nos ama menos en los momentos que pecamos. Entonces, bueno, a escondernos, como hizo Y Adán. nos escondemos y decidimos a no servir a Dios. Yo creo que la condenación causa más rebeldía. Rebeldía. Que el opuesto. Exactamente. Entonces, ¿cuál es mi fuerte? Dice Nehemías 2:10. El gozo. El gozo del Señor. El gozo del Señor Es mi fortaleza. es mi fortaleza. Entonces el gozo es el que me motiva. Y por eso nosotros tenemos que enfocar más en la gracia que en las exigencias. Yo le dije que hay que trabajar, por supuesto que sí, pero para poder motivarnos a trabajar, tengo que predicarles constantemente la gracia, el amor, misericordia, perdón, presencia del Consolador. Eso motiva, eso me motiva a mí. Y por eso Martín Lutero dijo constantemente, hay que predicarse el Evangelio a sí mismo constantemente. Pero en el cuerpo de Cristo también hay que predicarnos los unos a los otros acerca de esas gracias. Porque ese hermano no quiere aceptar, ese hermano quiere trabajar, ese hermano quiere merecer, ese hermano quiere exigirse. Pero por favor. Me hace recordar de la mujer que bañó a los pies de Cristo con sus lágrimas porque ella era un gozo de saber que estaba perdonada y entonces la reacción de Jesús fue tan importante de que él en frente de todos dijo desde ahí viene el amor por Cristo. Es lo que Cristo le dijo, el que ha sido perdonado más, Ama más. Ok. Esta última parte, página 93, afecta la totalidad de la santificación. ¿Qué es lo que afecta la totalidad de la santificación? Sabiendo que la santificación es inicial, progresiva y final. Nos demuestra que la obra de la santificación es obra de Dios desde principio a fin, para que Dios sea glorificado. Ok, eso es lo que nos motiva, que Dios está trabajando constantemente. Yo tengo responsabilidad, pero es responsabilidad dentro del contexto de la obra santificadora de Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mi vida. Eso me anima. Y aquí en este párrafo 94 dice, debemos sentirnos avergonzados cuando pecamos deliberadamente y nos refugiamos en el hecho de que podemos confesarlo y que nuestro Padre nos perdonará. No, eso es aprovechar mal de la gracia, es malvado. Tenemos un dicho que nos anima, Dios no ha terminado conmigo todavía. La santificación progresiva, el hecho de que Él me levanta y me motiva de nuevo, es una señal de que soy un santo. El hecho de que el Espíritu Santo me convence de pecado es una buena señal. No nos gusta pensar así. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados, es evidencia de que en verdad somos sus hijos. La obra del Espíritu en mi vida es una buena evidencia. Podría mirar hacia el futuro y hacia el pasado y decir, Señor, se parece difícil. Pero tú me estás diciendo que debido a que estoy siendo santificado en el proceso, que a veces son 2 pasos adelante y 1 para atrás. O 2 para atrás, que eso es la evidencia que me santificaste inicialmente. Antes de que me salvaste y me aprendiste por tu gracia, no me preocupaba la santidad.
pero Señor, me siento desanimado a veces, ¿no es cierto? Él te responde, levanta la cabeza y mira hacia el futuro, vas a llegar. El día vendrá en el cual nunca más vendrá ningún pensamiento pecaminoso, ni dirás ninguna palabra pecaminosa. Amén. Amén. Yay. Epa. Y entendemos que tenemos dos naturalezas, una renovada y la otra vieja, que si entendemos las escrituras, la vieja está dominada por el Espíritu Santo y por el hecho de Cristo, por la unión con Cristo, unidos a su muerte y resurrección, pero todavía hay un vestigio de pecado en nosotros que nos tienta y a veces se levanta y se puede ver su cabeza fea. Y a veces, y vamos a tocar esto en otro tema, a veces parece que nos está dominando de nuevo. ¿No es cierto? Hablando de mi propia experiencia. Pero Dios es fiel y nos pone a nuestro alcance los medios de gracia. Vienen los hermanos que nos ayudan y a fin de cuentas nos arrepentimos y dejamos ese pecado. Herejías. Son tres y son tres parecidas. Wesleyana, perfeccionismo, y perdóname porque voy a ser un poco crítico en este momento. Voy a criticar esta posición. Y sabiendo que estoy criticando a mis hermanos en Cristo, estoy criticando a mis hermanos mayores en Cristo, estoy criticando a mis hermanos más maduros que yo en Cristo. Acá hay que entender esto con mucha humildad dentro de la crítica. Pero voy a estar. Ok, algunos enseñan perfeccionismo, pensando que podemos llegar a la santificación completa en esta vida. Muchas veces esto se enseña como la teoría de una segunda bendición. Ustedes quizás han escuchado eso. Se llama la segunda bendición. Quisiera decir una cosa. Vamos a meternos en un curso de la Santa del Espíritu Santo y vamos a tocar profundamente todos estos temas. Lo que voy a pensar ahora es de carácter muy ligero, muy lineal. Se enseña que esta segunda bendición, entre comillas, o santificación completa, es instantánea y recibida por fe, pero que también tiene un aspecto progresivo también. La plena santificación completa involucra la erradicación de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto es una necedad. Eso es engañarnos a nosotros mismos, como ya vimos en Primera de Juan, ¿verdad? Por eso, en esos pasajes. El pecado que se dice que los que están completamente santificados pueden evitar siempre se limita cuidadosamente. Charles Wesley define pecado como una transgresión voluntaria de una ley conocida, pero es una definición demasiado débil de pecado. El pecado es eso, pero también incluye transgresiones involuntarias, pensamientos pecaminosos y motivos impuros. Por eso le pregunté a Pedro en la primera parte de la clase. Nos engañamos porque ni comprendemos las motivaciones de nuestro corazón y podemos engañarnos convenciéndonos de que hemos llegado cuando en verdad no nos damos cuenta de que tanto pecado todavía se pega a nuestro alma. Es que no lo vemos. Y Dios misericordiosamente no permite que lo veamos. No es así, no es cierto. Dios no nos enseña todo de inmediato. Ni Cristo. Cristo les dijo a sus apóstoles: yo tengo mucho para enseñarles, pero ya no pueden aceptar. Entonces, Él demoró. Dios demora mucho. Dios es paciente con nosotros. No nos trata así como nosotros pecados merecen.
Y ni nos disciplina a veces cuando pecamos, porque Él sabe que somos frágiles y débiles. Y nos anima, así como una buena madre anima y cultiva y trata a su bebé con mucha mansedumbre, así Dios nos trata. Entonces hay que entender eso. Y si y todo va bien, nosotros debemos de gloriarnos a glorificarle a Dios, pero a la vez mantenernos humildes, ¿verdad? Sabiendo que, bueno, Dios tiene que enseñarme mucho. Y si nosotros asumimos control más o menos de esta área de mi vida pecaminosa, sabemos que Dios nos va a mostrar otra que necesita mucho trabajo, quizás más. Y en este momento Dios, con mucha misericordia, no nos enseña todo de inmediato. Entonces, este concepto es una fantasía. ¿Puedo decir eso? Yo creo que ellos, los lianos, no dan en cuenta el poder del pecado. Que Dios dijo a Caín, mira, él dijo, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. El pecado es un poder tremendo. Yo creo que ellos tal vez no consideran como que tiene un poder para dominarnos, pero nosotros siempre, yo menosprecio mucho la fuerza de mi propio pecado. Y a veces, cuando peco, haciendo una cosa que nunca jamás en toda mi vida he hecho, eso me destruye. Porque erróneamente pensaba que nunca lo iba a hacer. Y lo hice. Eso es fatal, me destruye. Porque es una cosa, y por eso tenemos que mantenernos humildes siempre, como ese texto dice, enséñame lo más escondido, que dijo David en su oración, que enséñeme lo que hay en mi corazón. Escudriña mi corazón y ve mis malos pensamientos y ve si hay camino de iniquidad y indícame. Y aun cuando nos sentimos bien y nos sentimos puros y limpios, tenemos que andar con humildad. Sabes que Pablo dice que cuando vayas a restaurar a alguien, que lo haga con mansedumbre, que quizás tú mismo puedes caer. Sí, ese texto me encanta, me encanta. Dice que hay que mirarse a sí mismo primero, antes de hablar con hermanos de pecado. Sí. Y hay que hacerlo con mucha mansedumbre, tratando de restaurarlo porque está débil y atrapado. Y también reconociendo que uno mismo también puede caer allí. No, es cierto. Hermanos, todo tienta. Aún el hecho de amonestarle a otro hermano en Cristo puede ser una tentación para la persona que está tratando de ayudar. Ok, seguimos adelante. Evaluaciones. Débil la definición del pecado. Y creo que ya hemos hablado de eso. Y diluyen el concepto de la perfección. Entonces, tienen dos errores. No definen bien el pecado, ni definen bien la perfección. Hay que decir que en página 97 no hay una segunda obra. ¿Por qué no? Porque con Cristo nos da todo lo que necesitamos. En Cristo, en unión con Cristo, por eso pasamos 4 horas hablando de la unión con Cristo, diciendo que tenemos todos los recursos necesarios para poder vivir en esta vida en el momento que entramos en Cristo. Hay que crecer, hay que madurar, pero no hay segunda experiencia, no hay segunda recepción de dones o medida. Hay que crecer gradualmente en Cristo, sabiendo que ya tengo todo. En verdad, los pentecostales, y no critico a mis hermanos en Cristo porque mi abuelo en la fe es pentecostal. Es decir, ya se murió, porque tenía, en verdad, la última vez que lo vi tenía 98 años. Y cuando lo vi estaba saliendo de la casa para ir a la prisión para predicar el evangelio.
Y ese muchacho joven, cuando él tenía más o menos 50 años o más, él iba a la calle predicándoles el evangelio a los vagabundos muchachos, los malvados. Así era mi papá. Mi papá era uno de ellos, un muchacho nada más de la calle, con su tercer hermano, porque su papá había muerto. Y los cuatro, mi papá era el mayor, y ese tan viejo y todavía ya viejo, fue y les predicó. Y los cuatro creyeron en Cristo, los cuatro. Mis 3 tíos y mi papá. Y el mayor y el menor llegaron a ser pastores. Mi papá era pastor. Y cuando mi papá, la última vez que acompañé a mi papá a Canadá, también todo eso ocurrió. Mi papá casi muerto en su vejez. Pero ese joven de 98 lo invitó a ir a la prisión para predicar y él lo acompañó. Y fueron y predicaron en las prisiones. Y por eso yo tengo mucho cariño. Y yo creo que él sí creía eso, ese hombre. Que hay una segunda experiencia y cuando uno entra en esa segunda bendición y la señal es hablar en lenguas, y no todos los pentecostales creen esto, pero la mayoría creen que es normativo que todos hablen en lenguas. Y bueno, estoy hablando de una posición. Y yo sé que hay una variedad de posiciones. Okay, estoy hablando de uno porque los hermanos me han explicado esto y lo he leído en un montón de libros. Okay. Y la segunda bendición, cuando uno en verdad está lleno con el Espíritu Santo, elevado a otro nivel, y la experiencia puede ser normativa, y la experiencia siempre va acompañada por hablar en lenguas. Y eso se llama la segunda bendición, y los que experimentan esto llegan a otro nivel, llegan hasta casi la perfección en la fe. Y ellos experimentan un nivel de la santificación que es especial para esas personas élites. ¿Ok? Eso se enseña en muchas iglesias, no estoy bromeando. No, es en serio. Sí, ni mintiendo. Y hay otro, volviendo al tema, la secta Keswick, casi lo mismo. El error de Wesley, el error y el error de Keswick. He experimentado esto en algunas cruzadas, es que siempre el sermón es hay que dedicarse 100% a Cristo. Okay. Entonces, estuve yo en una cruzada de jóvenes y el pastor predicó esto, que todos que vengan al frente para consagrarse 100% a Cristo y así elevarse a otro nivel. Me quedé ¿Y quería otro nivel? No, el único. Todos fueron, todos, y solo yo aquí. Y el pastor se acercó y me preguntó, ¿por qué no fuiste a frente? Es que me pediste una cosa imposible. Llegar a otro nivel. Es que no puedo entregarme 100% a Cristo. Es imposible porque ni me veo. Es que yo estoy lleno de pecado. Por supuesto quiero consagrarme a Cristo, pero hermanos, con cuidado. Este error dice que hay otro nivel de la santificación en el cual una persona puede entrar por este tipo de compromiso y llega a casi no pecar. Error. Y los 3 errores son muy parecidos. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué tengo tanta energía hablando de esto? En otras palabras, ¿cuáles serían las consecuencias si en verdad uno tomaba en serio esta definición o experiencia de la santificación? Pensando que en verdad yo puedo llegar a no luchar con el pecado. ¿Qué daño hace? Conciencia. Yo recién llegaba al Señor, fue a un lugar y me mostraba, yo pensaba que yo
no podía llegar a la santificación, a la santidad que yo tenía. Y me condenaba más porque yo no podía vivir de acuerdo a los estándares que me decían, yo no podía. Y entonces vivía más en condenación. Y en todas mis críticas, yo quiero aclarar algo. No estamos condenando a nadie, no estamos diciendo que somos superiores a nadie. Por esta discusión no estamos diciendo que no exista ningún lugar para ciertos dones excepcionales o sensacionales. Bueno, en la clase de Espíritu Santo vamos a presentar varios puntos de vista. Estamos en este momento dirigiéndonos a una posición errónea de la santificación, nada más, ¿ok? No estamos condenando a todas las iglesias pentecostales, ni estamos condenando al movimiento carismático. Estamos diciendo que en esta área, en nuestra opinión humilde, existe un error en cuanto a lo que se logra en la santificación. ¿Me entienden? ¿Ok? Pero hay un concepto del reino que dice, no ahora, todo ahora. Bueno, todo no es ahora, lamentablemente. Y por eso la frustración de la cual hablamos. Me gustaría que esta doctrina sea la bíblica. ¿Me entienden? Me gustaría no luchar más. Me gustaría no pecar conscientemente. Es imposible. Y si en verdad creo que estas posiciones son posibles o que uno puede lograr a la perfección, eso va a causar mucha crisis psicológica en la vida. Y yo, un ejemplo, les dije que los cuatro, mi papá y sus tres hermanos, aceptaron a Cristo por Pentecostal. Y el menor también llegó a ser pastor. Y él estudió consejería, así como Richard Crane. Y él, al final de su pastorado, dejó su iglesia y nada más abrió su oficina para dar consejos. Y aún en su jubilación, hasta el año de 80 y más, estaba ahí con ese ministerio de dar consejos. Y me dijo una vez, él me dijo, que casi todos sus clientes salieron de esto, deprimidos, desanimados, desilusionados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están pidiendo unas medidas altas que tú no puedes alcanzar. Tienes que engañarte constantemente. Tienes que mentirte constantemente. Tienes que justificarte constantemente. Y lo que pasa, y no he sufrido esto, soy víctima. que esa gente que ya llegó a ese nivel te condenan y te menosprecian. Fueron a mis estudios bíblicos en Houston y me dijeron, pobrecito, quizás un día llegará. No, es verdad. No, me lo dijo. Pero este consejero, mi tío, me dijo que David, casi todos los que pasan por esas oficinas son gente que salieron deprimidos por no poder alcanzar lo que les fue prometido.